Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar acompañándonos en este domingo. Para un creyente, el domingo es un día especial, es el día del Señor. Y por eso nos reunimos y por eso asistimos a la iglesia. Hacemos esa memoria viva de Cristo que ha resucitado, Cristo que está presente, nos acompaña, nos guía, nos bendice, nos protege y nos vuelve a dirigir esa mirada de buen pastor para que nosotros sigamos siempre el camino que Él nos enseña. El Evangelio de este domingo está tomado de San Mateo, capítulo 22, de los versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio donde Jesús vuelve a ser interrogado. Le vuelven a preguntar, estamos en un contexto adverso hacia Jesús, quieren ponerle trampas y ahora viene sobre una pregunta que también es bonita, a nosotros nos ayuda mucho porque responde con mucha claridad, que es aquello que debe estar como prioridad en el camino de la fe, en el camino de una persona, de un hombre y de una mujer que quiera agradar a Dios, que quiera caminar como verdadero creyente. Y entonces viene esta oportunidad de escuchar de Jesús que la ley nos enseña el amor a Dios y el amor al prójimo, y esto es lo que debe marcar el camino de todo cristiano, de cada uno de nosotros. Y si lo hacemos, pues vamos por el camino que Jesús nos ha enseñado. Y ojalá dejemos siempre que Jesús nos enseñe a descubrir que nuestro prójimo es alguien que está junto a nosotros, alguien cercano, alguien a quien debemos amar, servir, aunque tengamos ciertas diferencias, aunque tengamos ciertas problemáticas en la vida, pero sigue siendo nuestro prójimo. Y también ahora nos encontramos casi ya a final del mes de octubre, mes de las misiones, mes del Santo Rosario, y viene noviembre, y noviembre lo vamos a comenzar con esta celebración de todos los santos, hombres y mujeres que han amado a Dios y que ahora ya están en la presencia de Dios, y también se nos invitará en el mes de noviembre a conmemorar a los fieles difuntos. Oremos por nuestros hermanos que han sido llamados a la presencia de Dios. Una oración por ellos se convierte en una obra de misericordia espiritual. Para comentar el Evangelio de este día nos acompañará Denise Belgarí. Les invito a que permanezcamos atentos a esta reflexión que hoy haremos siguiendo el pasaje del Evangelio de San Mateo. Hacemos una pausa, volvemos en breve. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. La segunda bienaventuranza en Mateo 5:4 anuncia que el tiempo de la restauración del reino de Dios ha llegado. Los fieles que hacen duelo por la aflicción y la opresión serán consolados, porque el reino de Dios ha llegado y es de ellos. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este día domingo. El Evangelio, la palabra de Dios, es el centro de las Sagradas Escrituras y nosotros queremos acercarnos cada domingo y leerlo con calma, tratando de que el Evangelio también nos hable a nosotros. Hoy nos acompaña para meditar este pasaje del Evangelio Denise Belgarí. Muy buenos días
y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Padre Timeo. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan este domingo para que podamos meditar unos minutos y reflexionar el Evangelio que Dios nos regala este día. Hoy el pasaje del Evangelio de San Mateo capítulo 22 nos presenta otra pregunta. Parece que el Evangelio ha querido dejarnos esta serie de interrogantes que le dirigen a Jesús, pero siempre con una actitud un poquito de ponerlo a prueba a Jesús. Son preguntas que van a dejar en Jesús como un compromiso según su respuesta. Ahora le preguntan a Jesús, el Evangelio nos dice que había dejado ya callados a los saduceos, que le habían preguntado sobre el tema de la resurrección de los muertos, y ahora viene un fariseo, un conocedor de la ley, y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Esa es la pregunta que va a ocuparnos a nosotros en la lectura de este Evangelio. Sí, justamente, ¿verdad? Los maestros en aquel momento estaban buscando a ver qué respuesta les daba el Señor, como para decir, bueno, aquí está el que no está cumpliendo la ley de los judíos, porque ellos tenían conocimiento de todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que le hacen esta pregunta al Señor y nunca esperan la respuesta que les da nuestro Señor. Era un doctor de la ley, lo que significa que era alguien que conocía, ¿verdad? Que no era primera vez que se acercaba, sino alguien que ya lo hacía, ya lo explicaba. Pero el ambiente es propicio para intentar buscar la manera de que Jesús caiga en una trampa y lo acusen. Era la ley, eran los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, los profetas. Nosotros los identificamos como profetas mayores y profetas menores, que son bastantes textos bíblicos. Todos ellos tienen muchas enseñanzas. Y si comenzamos a leer el Génesis y llegamos al Deuteronomio, nos vamos a encontrar con muchas disposiciones que tiene la ley. Y entre la gente también había a veces esa incertidumbre, dónde poner el énfasis, que es aquello que debe de ser fundamental, dónde es los elementos que no se tienen que perder de vista. Es una pregunta, aunque sea capciosa, aunque sea tal vez malintencionada, pero es una pregunta importante porque nos ayuda a tener claridad sobre aquello que verdaderamente es importante en la ley y los profetas. Sí, yo creo que nos invita este domingo a que todos reflexionemos justamente, ¿verdad? A esa pregunta que le hace el doctor a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Yo creo que todos recordamos cuando hablamos de los mandamientos, cuando nos estábamos preparando para nuestra primera comunión. Y cómo estoy segurísimo que muchísimos de nosotros conocemos todos los mandamientos, pero realmente no es lo mismo conocerlos a vivirlos. Y esa creo yo que es la invitación que el Señor nos está haciendo este domingo, a vivir realmente el mandamiento más importante que nos comparte este día nuestro Señor. Y es que yo creo que también, además de tener presente de que eran muchas las prescripciones que venían en el Antiguo Testamento, también había una tradición, una manera de cómo enseñaban los escribas y fariseos de una forma muy estricta. Y Jesús había entrado en choque algunas veces con esas costumbres de los mayores que le llaman el Evangelio, a las cuales Jesús no les presta atención, como lavarse las manos después de venir del mercado, hacer unas ciertas abluciones. Jesús no le había prestado atención a eso y eso había provocado un cierto conflicto porque decían que Jesús no le estaba dando la interpretación que ellos hacían al sábado o a ciertas costumbres que ellos tenían. Pero ¿cuál es lo más importante? ¿Dónde debemos tener la claridad para vivir según la ley de Dios? Algunos ponían unos énfasis, otros ponían otros. Ya los profetas también habían hecho esa misma tarea de orientar al pueblo por dónde tiene que ir la rectitud de una vida religiosa. Cuando los profetas enseñaron esto, muchos no quisieron escucharles. Muchos prefirieron su propia manera de interpretar la ley porque les parecía que eso era lo adecuado. Los profetas dijeron, miren, es por aquí, pero muchos no quisieron escucharle.
Sí, y yo creo que nos sucede a muchos de nosotros, ¿verdad? En la vida, porque nosotros realmente a veces queremos interpretar todo a nuestra manera, o sea, a nuestra conveniencia, justamente como en aquel momento de la historia, ¿verdad? Y yo creo que no es a la manera que nosotros querramos, sino que es con la ley de Dios, ¿verdad? No podemos hacerlo a nuestra conveniencia, una religión a lo que nos conviene o a lo que nosotros queremos hacer, a nuestra voluntad. Es cierto que si uno tiene en cuenta que toda la Sagrada Escritura es inspirada y es palabra de Dios, es cierto, todo es palabra de Dios. Pero también en la misma Escritura nos vamos dando cuenta cómo hay un momento que se convierte en culmen en toda esta revelación. Y ese culmen nosotros lo entendemos que es Cristo Jesús, la plenitud de los tiempos. Y Cristo nos ha enseñado a cómo valorar toda la enseñanza que Dios había venido revelando a su pueblo. Y eso es lo que nosotros ahora queremos también recordar. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, amar a tu prójimo como a ti mismo, es la respuesta que va a dar Jesús. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a detenernos a comentar estas palabras con las cuales Jesús responde a la pregunta de cuál es el mandamiento más importante en la ley de Dios. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran rifa anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos en el Evangelio, la respuesta que da Jesús a cuál es el mandamiento más grande. Y comienza Jesús diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto lo encontramos en el libro del Deuteronomio. Algunos judíos, esto era un texto bíblico que lo conocían, porque lo recitaban cada día por lo menos 3 veces. No era algo desconocido. Entonces viene Jesús y le dice, eso que ustedes rezan o que recitan cada día, eso es lo primero y ese es el principal y fundamental mandamiento de la ley de Dios. Sí, Padre, yo también de verdad reflexionando en eso que Jesús nos está diciendo, creo que es como que nos hagamos nosotros un cuestionamiento bien personal, que interioricemos realmente si nosotros de verdad también, a pesar de que podemos decirlo del diente al labio, como solemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, con nuestro corazón, con nuestra mente, si realmente lo estamos cumpliendo. Es como una de verdad reflexión que el Señor nos está invitando este domingo con este Evangelio, a que nos preguntemos a nosotros mismos si de verdad lo estamos haciendo. Es también como una ocasión para revisar lo que en otras ocasiones hemos mencionado sobre la escala de valores, qué es lo que amamos más. Todos tenemos diferentes maneras de relacionarnos, bien sea con la familia, con los bienes materiales o con otras realidades que cada uno las considera valiosas. Pero en la enseñanza de la fe aprendemos que el primer lugar es para Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con todo el corazón es no un sentimiento, no es algo que me hace sentir bien, sino que es también una decisión, es una forma de responder a Dios. Le reconozco como Dios y también decido amarle, y fruto del amarle pues vendrá el servirle, vendrá el aprender a reconocerle que la guía en la vida pues no me la doy yo, sino que viene de Dios. Amarle significa saber corresponder a un amor primero. Yo he sido amado ya por Dios. Mi vida es fruto del amor de Dios. Y así debemos mirarla siempre. La vida nuestra no es casualidad, no es un error, sino que es un don, es una gracia.
y nosotros correspondemos a ese amor primero también amándole. Claro, quizás no como deberíamos amarle, pero sí estamos llamados a amarle, y el Evangelio de hoy es también una invitación a ver cuánto amamos a Dios. Sí, yo creo que sobre todo ahora domingo, ¿verdad? Que nosotros nos debemos de preguntar realmente a todos aquellos que tenemos la oportunidad, que tenemos la salud y los medios para ir a una Eucaristía presencialmente, si realmente es lo primero que hacemos, o tenemos una escala distinta y preferimos primero nos vamos al mar, o tenemos un almuerzo familiar y dejamos por último el Señor. Realmente amar a Dios sobre todas las cosas y tenerlo es lo primero que debemos de hacer en nuestro día, sobre todo hoy domingo, ¿verdad? Exactamente, y también el amor lleva pues a la obediencia a Dios, ¿verdad? A obedecerle a Dios. Y yo sé que Él me ha dado esta palabra, me ha dado esta enseñanza, me ha dado una gracia, me ha dado la iglesia, pues significa entrar en este ámbito de comunión con Dios. Y es importante que nosotros aprendamos siempre a acoger la presencia de Dios en nuestra vida, no para manipularla, ¿verdad? Porque uno puede acercarse a Dios queriendo sacar un provecho, un beneficio, pero no es esa la manera de acercarnos a Dios, sino para corresponder al amor primero con el que somos amados. El Evangelio, el que escribió el Evangelio de San Juan Evangelista, también tiene las cartas y dice, Dios nos amó primero, ¿verdad? Es la experiencia primera y fundamental de donde brota luego aquel deseo de amar a Dios, y ojalá todos nos sintiéramos así en nuestro interior con el deseo de amar, ¿verdad? Porque es lo más grande que puede hacer una persona, amar a Dios, y en esa medida aprendemos a vivir nuestra vida con más plenitud. De otra manera nos volvemos esclavos o egoístas, nos volvemos con una mirada quizás muy corta y no sabemos corresponder a Dios que nos ama siempre, nos ama sin medida. Al amor de Dios pues se corresponde también con amor, y eso lo vamos aprendiendo en la casa, en el hogar, en la familia, y por eso los niños, ¿cómo van a descubrir el amor de Dios? En el amor de los padres. Cuando un papá o una mamá aman a sus hijos, ahí están siendo un reflejo del amor de Dios para sus hijos. Sí, justamente todos los que somos padres de familia hemos sentido eso, ¿verdad? Somos nosotros los que primero amamos a nuestros hijos porque los conocemos. Los hijos luego van aprendiendo a darnos ese amor, y también, lógicamente, también ellos a veces cometen errores con los padres, igual que nosotros hacemos con el Señor. Creo que es la similitud más grande que podemos tener y que podemos darnos cuenta cómo Dios Padre nos ama primero y cómo nosotros debemos de responderle a ese amor. Sé que le fallamos muchas veces, así como hijos le fallamos a nuestros padres. A veces no tenemos la educación o el amor para podérselos dar de esa manera, pero debemos de buscar eso, ¿verdad? Siempre buscar darle al Señor lo primero, lo mejor. Y ese es el camino que Jesús nos está enseñando en este domingo. Dios en el primer lugar, debería ser siempre. Pero si alguno, por alguna circunstancia a esta altura del año, ha descuidado la relación con Dios, ha olvidado el camino de la fe, ha puesto otras realidades antes que Dios, pues es el momento de saber volver a escuchar con docilidad y con una actitud de fe creyente, que hoy el camino es poner a Dios en el centro. No son otras realidades las que deben ocupar el centro, sino Dios. Y a partir de allí va a cambiar también nuestra manera de afrontar nuestra vida de cada día. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar meditando juntos este pasaje que hoy la Iglesia nos ofrece como Evangelio del día. En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas, pero tenía un alma disponible y dijo: aquí está la servidora del Señor. Palabras del Papa Francisco, numeral 43 de la exhortación apostólica postsinodal, Christus Vivit. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos en el Evangelio, aquel pasaje donde a Jesús le hacen una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Y luego agrega otro mandamiento. Le habían preguntado por uno, pero Jesús agrega el siguiente y dice, es semejante el siguiente de importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí viene como la otra dimensión que debe ser fundamental en la vida religiosa, en la vida cristiana, en la vida de un discípulo de Jesús, en la vida de un católico. El amor al prójimo no es algo secundario, no es algo pasajero, no es algo sentimental, es algo que debe de estar en el fundamento de la vida cristiana. Sí, yo creo que es fácil, ¿verdad? Cuando nosotros decimos amar al prójimo, cuando el prójimo lo que estamos viendo es a nuestra familia, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, pero el prójimo es el próximo, aquel que tenemos al lado, aquel que muchas veces probablemente nos ha hecho daño, aquel que es el que nos fastidia todo el tiempo, porque tenemos como humanos ciertas diferencias, ¿verdad? Entonces yo creo que no es tan fácil para cualquiera decir que ama al prójimo siempre, ¿verdad? Entonces la invitación que el Señor nos hace es una invitación bien grande. Nos está diciendo, en resumen, que lo más grande es el amor a Dios y el amor a todo el que nos rodea. Entonces también ahora yo creo que también es importante que nosotros nos preguntemos cómo tratamos al prójimo, cómo tratamos a las personas que están cerca de nosotros, a quienes conviven en nuestro entorno, a quienes nos encontramos en la vida diaria, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, a los vecinos, cómo les tratamos. Pero no basta únicamente con decir yo no le hago mal, yo no le hago daño, o yo rezo por tal persona. Está bien, ¿verdad? Los buenos sentimientos deben de estar, pero si pudiéramos como releer la primera lectura de hoy, que podríamos decir es como esa invitación a decir, mira, el prójimo es el extranjero, el prójimo es aquel que viene a pedirte una ayuda, el prójimo no lo explotes, no te aproveches de él, de sus circunstancias de desventaja o cualquier otra realidad que pueda representar el prójimo. Jesús dice, miren, tengan cuidado, el prójimo no lo pasen de largo, es el camino que hace auténtico el amor a Dios. Es lo que permite que una persona diga realmente estoy amando bien a Dios cuando soy capaz de amar al prójimo. Entonces viene como esa otra dimensión de abrir el corazón, de no solamente mirar hacia arriba con el amor a Dios, sino también mirar a nuestro alrededor. Y aunque algunas veces cueste, como se ha mencionado, pero ese es el camino. El amor a Dios es el camino de la santidad. El amor al prójimo es la forma de realizar esa santidad aquí y ahora, donde vivo, donde me encuentro. No vivimos en un monasterio, ¿verdad? Sino que vivimos en medio de una sociedad que hay problemas, que hay dificultades, pues allí es donde un creyente tiene que hacer la diferencia. Sí, yo creo que a nosotros que nos toca, por ejemplo, ir a trabajar todos los días y de repente nos encontramos en el tráfico y no queremos darle pasada al prójimo, al que tenemos al lado. Y entonces nos vamos discutiendo, él es el prójimo. A veces vamos al banco y nos encontramos con la cajera que probablemente ha tenido un mal día y con una mala mirada no le estamos dando amor a ese prójimo. En el supermercado, la que nos atiende, siempre las personas que están con las que nos encontremos en el diario vivir, ese es el prójimo a quien de verdad le tenemos que dar el amor. Puede ser tal vez a veces un poco simpático el prójimo, otras veces quizás no. Pero Jesús dice, miren, hay un extraño en el camino que no se debe pasar de largo. Y los profetas muchas veces insistieron en el amor al prójimo, porque el pueblo de Israel cumplía mucho con el culto, pero había olvidado al prójimo. Entonces son de las cosas que vale la pena recordar a esta altura del año, ¿verdad? Que las prisas no nos dominen, o que no se nos haga nuestro corazón autorreferencial, de manera que solo hay espacio para pensar en mí, en mis cosas, en mis necesidades, sino que sea capaz también de mirar qué pasa fuera de mí, qué hay alrededor de mí. Y entonces podemos cambiar nuestra mirada, nuestra actitud. Tal vez no va a ser toda nuestra vida la que va a cambiar, pero por algo podemos comenzar. Gestos, actitudes, palabras dichas de una forma nueva, con una nueva intención, con una nueva conciencia, sabiendo que ese es mi prójimo, no solo porque se reúne conmigo, aunque no se reúna conmigo,
aunque no tenga la misma fe que yo tengo, también es mi prójimo. También yo tengo que actuar como prójimo. Y eso muchas veces cuesta arriba. Se nos olvida o pudiéramos pasar fácilmente de largo esta también tarea fundamental. El prójimo es lo que nos permite encontrar la autenticidad en el camino de nuestra fe cristiana. Sí, Padre, como usted decía hace unos minutos, ¿verdad? O sea, ese amor al prójimo que debemos dar es el que nos va a llevar al camino a la santidad, y es a lo que nos invita el Señor siempre, ¿verdad? A que seamos santos. Y este es uno de los caminos y de los medios a través de los cuales nosotros podemos lograr una santidad. Debemos de pedirle al Espíritu Santo todas las mañanas que nos ilumine para que podamos ver y dar ese amor a ese prójimo cada día que nos levantamos, en cada relación que nos vamos a tener en el trabajo, en la calle, con nuestros hijos, con todos los que vamos a tener contacto ese día. Todos ellos son nuestro prójimo a quien debemos darles ese amor que el Señor nos está pidiendo este día en el Evangelio. Entonces no se trata solo de soportarlos o de aguantarlos, sino que se trata de amarlos. Y este es el camino pues de la vida cristiana. Es lo que Dios ha hecho, amar, y no se cansa de amar ni de amarnos a nosotros, y nosotros como consecuencia también hagamos esta respuesta generosa, diaria, no solo el domingo, también el lunes, también el martes, de amar, de servir, de entregarnos, de hacer el bien, de ayudar, de olvidarnos de nosotros mismos, de poner en nuestro lugar de nuestras prioridades también el amor al prójimo, y eso es lo que hará que nuestra fe cristiana sea más atractiva, sea más bonita, sea más coherente. Eso es lo que en este mes de octubre hemos recordado como en el mes de las misiones. Un misionero pues es aquel que ama, que desea el bien a todos sin excepción, y esto lo podemos hacer en nuestra vida de cada día. Vamos a concluir nuestro programa de este domingo. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por su compañía. Dejemos que el Evangelio siempre nos inspire, nos hable, nos mueva, nos impulse a caminar transformando nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Denise, por acompañarnos. Gracias a todos, que tengan un feliz domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo para todos.